Hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. En esta hora de la mañana es un gusto y un placer glorioso de parte del Señor el poderme dirigir nuevamente a ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestro adiestramiento, con nuestras enseñanzas que pues hemos estado viendo en línea y que han sido de mucha bendición en lo personal. Nos ha edificado como familia. Hemos estado viendo nuestros discipulados y adiestramientos y las reformas y han sido de mucha bendición. Sé que el Señor ha cambiado la manera de poder recibir nuestro discipulado y adiestramiento, pero creo que también esa es la forma en la cual el Señor nos había preparado con anticipación. Entonces yo los animo y los invito a que si aún no lo hemos estado haciéndolo, determinémonos y veamos nuestro adiestramiento en línea, en familia, y porque son de mucha bendición. Hoy vamos a continuar en la página 67. Recordemos que estamos viendo el capítulo número 3, en donde nos habla del orden, la ubicación del cuerpo. Entonces, vamos a continuar acá en esta parte. Tome notas, vea usted su libro, sé que ya está reunido como familia. Si usted se da cuenta, pues el Señor nos ha venido ubicando en muchas formas, en muchas maneras de cómo la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, debemos de funcionar. Cuando el Señor habla del orden, la ubicación del cuerpo de Cristo, es necesario que nosotros entendamos algunos aspectos muy importantes, porque el Señor nos ha venido mostrando que cuando nosotros no vivimos o no entendemos el lugar que nos corresponde como iglesia, o nosotros también ahí sí que no obramos o no nos comportamos como los miembros correctos en los cuales pertenecemos al cuerpo de Cristo, podemos nosotros tener algunas consecuencias graves, fatales, como lo veíamos que, por ejemplo, la enfermedad, la debilidad y aún hasta la muerte. Es necesario que nosotros entendamos otra parte bien importante, es que para que nosotros podamos vivir en ese orden es necesario que aprendamos a ser obedientes, porque la obediencia es bien importante dentro de su reino. Las consecuencias las vimos también, vimos algunos aspectos que debemos de conocer y entender, y vimos que el cuerpo reconoce autoridad. Hemos entendido de que el ejemplo claro que el Padre nos puede ejemplificar es el ser humano, la cabeza y el cuerpo. La cabeza es una, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos esos miembros sujetos a la cabeza hacen un funcionamiento excelente, un óptimo funcionamiento. De igual manera es la iglesia. Cuando nosotros funcionamos como cuerpo y los miembros ubicados en ese cuerpo, dependiendo los unos con los otros, vamos a ser funcionales. Y es donde Dios se va a glorificar en la iglesia, en su cuerpo. Dice un subtítulo: el menospreciar mi función y mi lugar afecta al resto del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado el lugar que Dios nos ha, en el lugar que Dios nos ha puesto? ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado? Porque sabemos de que Dios nos ha dado a cada uno, nos ha dado un lugar muy especial, muy importante. Entendiendo que cada miembro del cuerpo tiene un lugar para funcionar, la iglesia debe entender también que como cuerpo de Cristo, todos los miembros han sido puestos en un lugar para funcionar, y que en ese lugar son tan necesarios e importantes que si llegara a dejar de funcionar o faltar un solo miembro, el cuerpo se vería afectado. Nadie debe desvalorizar ni menospreciar su función dentro del cuerpo, porque allí donde hemos sido puestos somos necesarios e importantes. Es Cristo quien ha decidido dónde ubicarnos en el cuerpo y cuál va a ser nuestra función. No es el pastor el que decide cómo va a funcionar cada uno, sino Cristo, porque las Escrituras dicen que Él es quien da los dones como Él quiso. Y si nosotros vamos a las Escrituras en 1 Corintios 12:18,
nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene de vivir como cuerpo de Cristo. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. A Dios le plació colocarte a ti dentro del cuerpo en el lugar en el que nosotros estamos. Dentro de la iglesia hay muchos dones, hay muchos ministerios, pero cada uno cumpliendo su función edifica al resto del cuerpo de Cristo. Cuando yo, como parte del cuerpo de Cristo, no hago lo que a mí me corresponde, yo voy a provocar graves consecuencias al resto del cuerpo de Cristo. Puedo ser un miembro muy pequeñito dentro del cuerpo, pero si yo hago la función que a mí me corresponde, y aún las funciones más mínimas son las que llevan más detalles, son las que perfeccionan el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que fue a Dios quien le plació colocarte a ti como profeta, como maestro, como pastor, como apóstol, tienes sabiduría, discernimiento, funciona ahí. Y yo te digo, vas a funcionar correctamente, vas a agradar a Dios y así mismo vas a perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos una función bien importante dentro del cuerpo de Cristo y no tiene nada que ver con la capacidad que yo tenga, podría ser académica, económica, nada que ver. Dios en su humildad a cada uno de nosotros nos dio un don, un talento, algo especial para que nosotros ahí trabajemos y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Una de las trampas diabólicas que utiliza Satanás para afectar el cuerpo de Cristo es paralizar a cada miembro, porque él sabe que dentro del cuerpo ellos cumplen una función importante. Satanás sabe que si paraliza a los miembros del cuerpo, el resto del cuerpo se va a descontrolar o descompensar. Un cuerpo paralizado es una iglesia paralizada, es una burla para el Señor Jesucristo, porque no se está aplicando la redención ni se está evidenciando que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no debe permitir que Satanás la paralice. Por el contrario, debe de levantar y tomar el lugar que Dios le ha dado en el cuerpo para que funcione como lo es. Si usted se paraliza, esto constituye un indicador de desobediencia. No sabe reconocer autoridad y por lo tanto no puede recibir las órdenes de la cabeza que es Cristo. Su parálisis y su falta de funcionamiento dañarán a otro. Este es el problema grave en el que nosotros como iglesia podemos caer cuando nosotros nos paralizamos. Dice acá que cada miembro debe de trabajar, pero cuando nosotros dejamos o nos paralizamos, dice que vamos a afectar al cuerpo de Cristo. Y dice acá que esto es lo que Satanás ha querido, paralizar a la iglesia. El ejemplo de hoy en día que estamos viviendo actualmente, la situación se me viene a mi corazón la forma que Satanás utilizó supuestamente para detener el plan y el propósito del Padre en el Señor Jesucristo. Satanás creyó y utilizó al ser humano para que llevaran a Jesús a la cruz. Entonces Satanás creía que paralizando a Jesús iba a detener el plan glorioso que hasta nuestros días el Señor Jesucristo se ha convertido por nuestro modelo por excelencia. Hoy día, de igual manera, la iglesia, Satanás creyó de que por la situación en que estamos viviendo va a paralizar a la iglesia. Y quizá muchas iglesias estén paralizadas. Pero nosotros como Misión Cristiana del Calvario hemos entendido que nosotros no nos vamos a paralizar. Al contrario, es hoy, es el momento que nosotros comencemos a funcionar, comencemos a trabajar. Es necesario que aún nosotros nos ejercitemos en lo que Dios ya nos ha dado, estableciendo el reino de Dios a través del evangelismo, haciendo los milagros que el Señor quiere que hagamos para que el mundo entienda y conozca que este es el propósito del Señor en este tiempo de llamar a la humanidad al arrepentimiento. Pero Satanás no lo ha logrado y no lo logrará si tú y yo entendemos que mi función y tu función es establecer el reino de Dios y no paralizarnos. Entender de que como cuerpo de Cristo yo tengo una función
y que yo no debo de ver a mi pastor. Él está trabajando en el área que le corresponde, pero yo tengo que trabajar en el lugar que a mí me corresponde y no permitir por ningún motivo el que Satanás me paralice. Si él me ha paralizado, es necesario que me arrepienta y que yo me active nuevamente para trabajar en la obra del Señor y en la edificación del cuerpo de Cristo. El cerebro transmite las órdenes a través de los diferentes grupos de neuronas y estas van pasando la información a otras neuronas por medio de sinapsis hasta que llega a ejecutar la orden dada por el cerebro en el cuerpo. La sinapsis dice que es la conexión que tienen todas las células nerviosas llamadas neuronas para transmitir impulsos y pasar la información a través de todo el cuerpo. Las neuronas, por ser tan pequeñitas, pero que las células hacen esa función. Transmiten la información, ¿de dónde viene? Viene del cerebro, pero la transmiten a todo el cuerpo. Entonces, esa función llega hasta el último miembro de nuestro cuerpo y recibe la edificación del cuerpo. ¿Pero qué? Pero todas las células hacen la función que les corresponde. Así debe de ser la iglesia. Nosotros debemos de saber de que la información debe de llegar hasta la última persona, hasta el último miembro del cuerpo de la iglesia. Necesitamos edificar al último hermano con lo que nosotros ya tenemos, porque eso es lo más glorioso, que la iglesia se edifica a través del mismo cuerpo. Hemos aprendido que no todo lo hace Dios. Dios ya lo hizo por nosotros. Ahora es la iglesia la que debe de edificar, la que debe de desarrollarse y prosperar hasta alcanzar la medida que Dios quiere. Hemiplegia o parálisis espiritual. En el cuerpo humano, la hemiplegia es la parálisis de un lado del cuerpo que aparece como resultado de la lesión de las vías de conducción de impulsos nerviosos del encéfalo o de la médula espinal. Se genera por consecuencia de un bloqueo arterial que priva al cerebro de irrigación sanguínea según la parte del cerebro que resulte afectada. Las lesiones que provocan la hemiplegia anulan el movimiento y la sensibilidad de parte del rostro, del brazo, de la pierna o de ambos miembros de la mitad del cuerpo. Con frecuencia, además de la parálisis, quedan disminuidas otras funciones como la visión, la capacidad auditiva, el habla e incluso la capacidad de razonamiento. La hemiplegia puede afectar a personas de cualquier edad, si bien es más frecuente que aparezca es en los ancianos. La hemiplegia es una enfermedad cerebral que ataca directamente al cerebro y paraliza, puede llegar a paralizar muchas partes del cuerpo. Entonces, imagínense si eso pasa en el cuerpo de Cristo, ¿cuánto se afecta? Acá dice que se puede afectar el habla, el oído, o sea, ¿cuántas cosas? Yo recuerdo que el año pasado yo llevé un caso en la universidad, en mis prácticas, sobre un caso de esta manera de una persona que le había caído esta enfermedad, un derrame, y producto de eso se le paralizó su cuerpo. Pero al final, en la sentencia se diagnosticó que él estaba imposibilitado para trabajar y de hecho, pues, por eso ganamos el caso. Pero si nos damos cuenta acá, nos ejemplifica con ese tipo de enfermedad. Entonces, en el cuerpo de Cristo no puede pasar esto, no puede pasar esto. Entonces, ¿por qué surge determinada enfermedad? Porque un miembro no está trabajando, porque algo está, el cuerpo no está en óptimas condiciones y por eso viene una enfermedad y afecta completamente a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque algo tan pequeñito puede afectar el cuerpo entero si nosotros no nos damos cuenta a tiempo. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros estemos viendo, observando y trabajando en el área que nos corresponde. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo y no va a venir esa parálisis en el cuerpo que es la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo no funciona, no sabe el daño severo que le está causando al cuerpo de Cristo.
Es por eso que en el cuerpo de Cristo nadie puede decidir no hacer nada. Primero, porque se está rebelando contra la autoridad de Cristo. Y segundo, porque estaría paralizado parte del cuerpo, como lo vimos en el ejemplo de la hemiplegia. Si una de las neuronas no transmite la información, es porque está dañada y como consecuencia el cuerpo no puede ejecutar la acción que se le pide. ¿Cuántas iglesias que en algún momento permitieron que el cuerpo cayera en enfermedad? ¿Y por qué cayó en enfermedad? Porque desobedecieron a la cabeza, en este caso que es Cristo. Entonces la Biblia por eso nos habla de muchos están enfermos, otros debilitados y muchos están muertos. Es necesario entender el orden y la ubicación del cuerpo. No fuimos puestos solo porque así, porque el pastor quiso o se le antojó, en ningún motivo. Debemos de saber y entender que fue Cristo, fue Dios mismo quien colocó a cada miembro, porque Él sabía que allí, en donde nosotros estamos, ahí podemos trabajar, ahí podemos edificar el cuerpo de Cristo. Y dice acá de que cuando nosotros no lo hacemos, ya sea porque nos estamos rebelando en contra de la autoridad o lo otro, porque el cuerpo ya está paralizado. Son esas consecuencias de nosotros de no actuar y de no trabajar como nos corresponde. Cada miembro del cuerpo reconoce y se somete a la autoridad. Esta parte es bien importante, que cada parte del cuerpo sepa reconocer y someterse a la autoridad. No basta solo con reconocer, es necesario que yo me someta a la autoridad. La iglesia recibe órdenes de la cabeza que es Cristo y las transmite a través de los demás miembros. Uno de los lugares donde se transmiten órdenes y mandatos del Señor son los grupos de comunión familiar. Cuando la iglesia ejecuta las órdenes y los mandatos se están manifestando como cuerpo de Cristo acá en la tierra. En los grupos de comunión familiar es el mejor escenario para mostrar si tú y yo estamos sometidos bajo la autoridad. Acá en el reino de Dios no hay estatus social, económico, no hay nada de eso. Acá todos es necesario que nos sometamos los unos con los otros, ni hay edad tampoco. Porque puede ser que yo me someta a un niño, porque el niño también tiene la parte que él debe de bendecirme a mí. Es necesario que yo reciba esa bendición. Y para que yo la reciba, debo reconocer en primer lugar y posteriormente someterme a su autoridad cuando a él le corresponde ejercer autoridad sobre mi vida. Eso pasa en el reino de Dios. Muchas veces nosotros no queremos someternos a nuestras autoridades, ya sea porque tal vez yo que tengo un estudio más grande o más elevado que otro, mi capacidad económica o mi edad. Muchas veces la edad es un factor bien imposible para las personas para ser edificadas, porque por la edad no se someten a un joven o a un niño. Estos mandatos reflejan que se está manifestando como cuerpo de Cristo acá en la tierra. El que no tiene la capacidad de recibir las órdenes en el cuerpo por otros hermanos, escuche bien lo que pasa o qué ocasionamos, retrasa, estorba, cuestiona y desobedece dichas órdenes para ejecución. En otras palabras, lo paralizamos. El cuerpo de Cristo se paraliza. Por eso es bien importante estar nosotros velando la salubridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque si algo como esto, cuando dice acá que el que no tiene la capacidad de recibir las órdenes, no está hablando que nosotros, Dios no nos haya dado esa capacidad de pensar, de entender. No es que nosotros, por decirlo así, seamos, podríamos decir, cerrados de la mente. No, sino muchas veces es por los mismos prejuicios que nosotros no logramos entender. Y eso hace que nosotros detengamos y paralicemos el cuerpo de Cristo, que mis otros hermanos que están a la par mía o dependientes no sean edificados y el tiempo transcurra. Y como decía Pablo, para este tiempo todos deberíamos de ser maestros, pero de mí depende el que yo haga esa fusión correcta. Porque ¿cuántos hay atrás de mí? ¿Cuántas personas hay que necesitan ser edificados? Por eso es bien importante
que nosotros comprendamos y entendamos que nuestra capacidad debe de estar abierta para nosotros ejercer la función que nos corresponde, y asimismo que nosotros también entendamos que la función de mi hermano es bien importante para mi vida, para que mi crecimiento sea integral, porque de lo contrario solo crezco en una área. Es necesario que nosotros meditemos y analicemos cuál ha sido mi postura con relación al sometimiento a las demás partes del cuerpo de Cristo, porque yo soy responsable de lo que a mí me corresponde, pero hay otros responsables de mí. Por eso, si todos trabajamos en el reino de Dios de la manera como Dios lo ha establecido, el cuerpo va a ser edificado y no va a caer en enfermedad, no va a caer en desánimo. La autoridad delegada de los demás hermanos, y dice acá que es bien importante. Muchas veces los hermanos se acercan con el pastor diciéndole que compruebe y confirme si las órdenes que dieron los hermanos son ciertas o no. En el cuerpo humano ningún miembro pide confirmación a la cabeza para ejecutar las acciones. Ellos solo reciben la información que el cerebro envió y que pasó a través de diferentes neuronas, y la ejecutan sin estorbar ni paralizar el cuerpo. Otro aspecto a tomar en cuenta es que cuando no se entiende la función del cuerpo de Cristo, la iglesia comienza a padecer el síndrome del pulpo. Y esto ya mucho lo hemos escuchado. El pulpo no tiene la forma de cuerpo de Cristo, porque su forma se compone de cabeza y de tentáculos. En el pulpo cada tentáculo está pegado a la cabeza y recibe información directa de la cabeza. Así sucede en muchas iglesias. Todos quieren recibir las órdenes directas de la cabeza. Si es una iglesia local, todos quieren recibir órdenes del pastor, pero no quieren escuchar lo que el pastor dijo a través de los discípulos. La iglesia no es un pulpo, es el cuerpo de Cristo. Si Dios lo puso como uña del dedo, meñique del pie, ahí le llegará las órdenes que debe de ejecutar como órgano del cuerpo. Dice acá que la forma más exacta de poder ver es el cuerpo de Cristo. No este ejemplo, el pulpo, si nosotros nos damos cuenta, todas las partes se desprenden de la cabeza. Y es por eso que todos reciben órdenes de la cabeza. Por eso la iglesia no debe de funcionar como el pulpo. Y si lo está haciendo, ¿qué síndrome tenemos? El síndrome del pulpo. Pero no es así. No es así. Es necesario que nosotros tengamos el orden correcto establecido por Dios y nuestro funcionamiento sea como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo humano. Todas las neuronas dice que transmiten y ninguna pregunta si es correcto que el mensaje que viene de arriba. Todas transmiten la misma información, nadie la pierde y llega hasta el final, llega hasta la uña. Si tú o yo tenemos una función como la uña del dedo, meñique, o sea, esa es nuestra función. Es algo tan maravilloso porque si usted se da cuenta, las uñas, por ejemplo en las mujeres, cómo resaltan las uñas, qué función tienen las uñas. Las uñas brillan, las uñas es el toque que las mujeres, que les da el brillo. Entonces, tienen una función especial, pero no hemos visto, sinceramente, nos hemos visto como como poca cosa en el cuerpo de Cristo, pero no es así. Cada función de nosotros bendice y edifica el cuerpo de Cristo. La obediencia se hace evidente cuando ejecutamos las órdenes de la cabeza que es Cristo, a través de la autoridad que Él ha delegado en los ministerios. Muchos de los miembros de la iglesia se han limitado a solo apoyar a sus autoridades espirituales con palabras de aliento, con oración, intercediendo por ellos, celebrando sus cumpleaños, asistiendo a los cultos, pero no obedecen las directrices que el Señor da a través de ellos. En otras palabras, asisten, pero no se involucran. Dios no pide nuestro apoyo, Él pide nuestro sometimiento en obediencia a los miembros del cuerpo, a quien Él ha delegado autoridad como pastores o pastores de distrito o apóstoles, etc. Si nos damos cuenta acá lo que Dios está haciendo actualmente
de poder llevarnos a que nosotros veamos las enseñanzas. Hoy ya nadie nos está viendo, ya no nos está supervisando el pastor o el asistente pastoral, no lo está haciendo, pero se han dado directrices. ¿Cómo las hemos estado tomando? ¿Las hemos tomado con mediocridad o las hemos tomado de una manera leal? Somos leales a las directrices que vienen de parte del Padre, pero somos leales a las directrices que vienen de parte de nuestras autoridades terrenales, autoridades locales. Es necesario que nosotros seamos responsables y entendamos que para poder entender que debemos comportarnos como cuerpo es necesario la obediencia. No sé si hemos estado acatando las órdenes como son. Si no lo hemos estado haciendo, es necesario que corrijamos esas áreas y nosotros tomemos con seriedad, porque son directrices de parte del Padre las que se están dando. El poder ver en línea, el poder estar con la familia, el poder hacer qué es lo que nos corresponde y luego pues poder poner la enseñanza, el discipulado, el adiestramiento, orar, que evangelizar a las personas, a nuestros familiares. Si no lo podemos hacer directamente a través de mensajes, de llamadas, pero es necesario que estemos cumpliendo la función orando por enfermos, por las diferentes necesidades del cuerpo de Cristo, pero sobre todo sometidos a la autoridad. Entonces, otra cosa bien importante, digamos, de lo que estamos viviendo, porque yo lo que veo importante es que nosotros veamos lo que estamos haciendo, cómo ha estado nuestra condición, cómo ha estado nuestro sometimiento. Por ejemplo, se dio un programa también de igual manera sobre los días y cómo se llevaría a cabo, cómo lo estamos haciendo. Se dio un horario. ¿Será que nosotros hemos sido puntuales en estar viendo nuestras enseñanzas, escuchando nuestras enseñanzas? ¿O perdimos el equilibrio, el desenfoque y en un solo día hemos estado viendo todas las enseñanzas? Todo por no seguir directrices. Entonces es bien importante y necesario que las cosas tan pequeñitas las hagamos como son. De lo contrario, ya nos salimos del propósito y no estamos obedeciendo a autoridad. Es que así me dijo el discipulador, así me dijo el pastor, pero yo no tengo tiempo. Estoy en desorden, estoy afectando a mí como persona y afectando a mi familia, porque también ellos están como yo. Es bien importante que todas las cosas que hagamos, las hagamos en el orden debido. El ejemplo acá que da el apóstol Abraham dice que cuando sufrió el infarto al corazón, dice, no quise pedir oración a nadie, sin antes pedir dirección al Señor. Él me indicó que tenía que ir a Sutijá, una aldea ubicada al sur del departamento de Petén, en Guatemala, para que los profetas de esa región oraran por mí. Le conté a mi familia lo que el Señor había dicho y me dirigí hacia ese lugar en obediencia. Desde el momento que llegué a Sutijá, como apóstol que soy, me sometí a la autoridad que el Señor les había delegado a ellos como profetas. Como resultado de haber obedecido cada una de las directrices que el Señor iba dando a través de sus profetas, fui obedeciendo con la riqueza de dones y ministerio de ese lugar. Y a través de ello Dios obró en mi cuerpo, dándome un corazón nuevo. Con esta actitud de obediencia, yo no perdí autoridad, sino todo lo contrario. Gané aún más el respeto de los hermanos de Sutijá. El someterse a la autoridad, escuchen, delegada de Dios es parte del funcionamiento del cuerpo. Cuando en el cuerpo cada miembro se somete a la autoridad delegada, hay un mejor funcionamiento, porque el cuerpo trabaja por aparatos o sistemas como el digestivo, respiratorio, nervioso, circulatorio, muscular, óseo y etc. De esa manera trabaja el cuerpo de Cristo y es por ello que no podemos hacer todo nosotros. Por eso Dios delegó responsabilidades, Dios delegó dones. Este ejemplo es bien claro. Si nuestra máxima autoridad acá en la tierra es tan humilde y se sometió a estos hermanos de una aldea en Sutijá, podríamos decir nosotros metidos en la montaña, entonces es necesario que nosotros obedezcamos. Y no es tanto que por someterme, sino el respeto que yo gano. ¿Cree usted que el apóstol Abraham perdió el respeto? No, al contrario, ganó más respeto y se le fue dada más autoridad. Él no dijo por ser el apóstol, bueno, yo voy a ir y voy a poner las condiciones
en las cuales yo quiero que oren. No dice que él se sometió. Si a él le dijeron, mire apóstol, usted tiene que ayunar, me imagino que él lo hizo. Entonces, si a él le dieron directrices antes de llegar, él se sometió. ¿Por qué? Porque él ha entendido y ha reconocido que Dios a ese lugar le ha dado dones, le ha dado talentos y ha reconocido que tú y yo también, Dios nos ha delegado una función bien importante. Porque la función que nuestro apóstol ejerce es una función importante, es nuestro apóstol general. Es una gran bendición y es por ello que es necesario que nosotros retomemos y nos animemos que es importante que nosotros nos sometamos a las autoridades correspondientes. El ejemplo de Jesús, de igual manera, cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, en ningún momento viene Jesús y le dice, no, yo te tengo que bautizar. Al contrario, Juan el Bautista, como decíamos, se hizo como la víctima, quiso que Jesús mejor lo bautizara a él, pero no conocía el plan y el propósito de Dios. Por eso actuó de esa manera. Pero Jesús, bien ubicado, él certero de lo que él sabía y el propósito, le dijo, no, es necesario que tú lo hagas conmigo. Jesús fue bautizado por un discípulo. Entonces, nosotros de igual manera, no esperemos que todo lo haga el pastor, que todo lo haga el apóstol en nosotros. Es necesario que nosotros nos sometamos a un discípulo, a un asistente, a nuestro discipulador. Lamentablemente, dentro de la iglesia se ve la actitud de muchos hermanos que no están dispuestos a someterse a la autoridad que se le ha delegado a través de los diferentes ministerios. Se sienten con mucha autoridad y hasta han pasado y llegado a decir que no es posible que ellos se sometan a una autoridad menor que ellos. Dios hoy en día está utilizando mucho a los niños, a los jóvenes. Y si tú y yo no tenemos la postura correcta o el entendimiento correcta del orden y la ubicación que nos corresponde, yo te digo, va a ser muy difícil que nos sometamos a la autoridad de ellos. Pero si ya hemos quitado todo ese pensamiento erróneo de nosotros, va a ser bien fácil que nosotros nos sometamos. Por ejemplo, hace unos días, antes de que pasara todo esto, se cambiaron los grupos de comunión familiar a otros discípulos. En el caso de mi familia, porque de hecho pues yo tengo mi grupo de comunión familiar, pero mi familia recibe, ahí en casa recibe su discipulado. Y al discípulo que a ellos les pusieron en casa, fue un discípulo que tiene 13 o 14 años. Pero mis papás quedaron sorprendidos, asombrados de la manera como él enseña, la autoridad que ejerce. Entonces, mi papá que tiene 60 años, mi mamá 56, pero que sometidos a esa autoridad. Yo recuerdo que cuando comencé yo a discipular también me dieron un grupo y había un hermano de la iglesia que él tiene mucho conocimiento de las escrituras y al principio era mi temor, pero yo tenía la edad como de 16 años. Y yo tenía mi grupo y los hermanos se sujetaban. Sé que el Señor les había dado ese entendimiento, pero de igual manera el Señor quiere que toda la iglesia entendamos que es necesario que nos sometamos unos a otros como es digno hacerlo. Esto solo sucede, por ejemplo, acá hay un ejemplo de la manera, dice acá, de que cuando la iglesia no se sujeta, dice que solo sucede en el ejército, donde ningún, dice, coronel se somete a la autoridad de un capitán o de un soldado raso. Por eso es que Dios no buscó de modelo al ejército, sino al cuerpo, porque en el cuerpo los miembros sí se someten unos a otros. Supongamos que un hermano que tiene el don de hacer milagros recibe directrices del Señor para acercarse a uno de los hermanos de la congregación y este último le da las instrucciones diciéndole que tiene que ungir su casa, ayunar 3 días declarándose libre de toda enfermedad y de esta forma Dios hará el milagro. El hermano puede tener 2 tipos de reacciones. 1, obedecer y sacarle provecho al don de milagros creyendo que el Señor es quien da la orden como cabeza del cuerpo. Y 2, dudar de que Dios pueda usar al hermano y negarse a someterse a la autoridad de Dios que Dios le ha delegado y no obedecer a las directrices. Este hermano siempre tratará de buscar solución a sus problemas fuera del cuerpo, desaprovechando así los beneficios que se tienen si se vive como cuerpo.
En Efesios 5:25 nos habla y nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este ejemplo es bien claro, pero es necesario que nosotros entendamos, veamos las actitudes que puede tomar este hermano. Una, dice que puede obedecerlo. Y dos, puede quedarse él a sí mismo tratando de solucionar sus problemas de una manera humana. Podríamos resolver esto, digamos, las directrices que Dios da espiritualmente. A veces parecen locura, parecen muy sencillas. O veo al hermano y ese hermano, o sea, ¿qué poder tiene? O locuras me dijo. O no tiene ningún razonamiento lógico, porque a veces le tenemos que buscar razonamiento lógico. ¿Para qué? Para que yo haga las cosas. Si no tiene razonamiento humano o lógica humana, no se obedece. En el reino de Dios es todo lo contrario. Mejor si no tiene razonamiento lógico, porque eso significa que viene de parte del Espíritu de Dios. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a discernir y a ver la función de nuestros hermanos. Sé que en cada iglesia, sé que dentro de la iglesia hay muchos hermanos que ya nos hemos mostrado con el don, con el ministerio, con la habilidad que Dios nos ha dado, con las destrezas, con las bendiciones. Y sé que cada uno de nosotros siempre nos sometemos a esa autoridad. Pero es necesario que lo hagamos para nuestro propio provecho, dice las Escrituras, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos está evaluando constantemente cuánto hemos alcanzado, cuánto hemos logrado, cuánto hemos dejado. Nuestro mal carácter, todo aquello que no es de Cristo, va a ser retirado cuando yo me someto a la autoridad y comienzo a vivir como cuerpo de Cristo. Cuando me toca visitar alguna iglesia, dice el apóstol, como apóstol respeto a las autoridades delegadas de esa iglesia, preguntando cómo está el programa y en qué momento toca intervenir. En ningún momento voy a imponer mi autoridad ni a cambiar el programa, a menos que el Espíritu Santo me lo indique. Cada don y cada ministerio cuando funciona beneficia a otros. Los que reciben el beneficio deben reconocer y someterse a la autoridad del hermano que tiene el don que les está bendiciendo. Dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando los sentidos del cuerpo se ponen en acción, como el oído, el olfato, la piel, el gusto, el cuerpo es beneficiado en gran manera. La mano, para realizar diversos movimientos, necesita del brazo completo para que la mueva, de los huesos, los músculos, los tendones y ligamentos. Si la mano quisiera moverse sin la ayuda de los demás miembros, no podría hacerlo. Así también el cuerpo de Cristo recibe gran beneficio si aprovecha todos los dones y ministerios que Dios ha puesto dentro de su cuerpo, que es la iglesia, entendiendo la necesidad que cada miembro del cuerpo tiene de los demás miembros. La iglesia de Cristo, su cuerpo, también debe aprender a usar los diversos dones que Dios le ha dado a la iglesia y sacarles provecho para que Jesucristo sea glorificado en su cuerpo. Jesucristo se quiere glorificar en su cuerpo, pero es necesario que nosotros hagamos lo que nos corresponde, porque Jesucristo siempre ha querido que su iglesia sea una iglesia saludable, una iglesia bendecida. Pero nosotros, la iglesia, no hemos transmitido, no hemos enseñado, no hemos mostrado, no hemos edificado, no hemos hecho los milagros que nos corresponden a nosotros hacer, no hemos corregido. Como cuerpo de Cristo que somos, debemos darnos lugar unos a otros para expresar las riquezas de dones y ministerios que hay en dicho cuerpo. Cada miembro es muy importante en el lugar que fue puesto para que funcione. Cuando yo reconozco el ministerio y los dones que Dios ha dado a mis demás hermanos, los utilizo y los aprovecho para la edificación de la iglesia. Ahora bien, si yo ignoro estos ministerios y dones que se tienen, estoy ignorando la autoridad de la cabeza. ¿Quién es el que les ha dado los ministerios y dones? Estos no fueron dados por el cuerpo ministerial ni por el apóstol general de la misión. En el cuerpo ministerial está para reconocer los ministerios y los dones, el reconocimiento de la autoridad de los demás miembros,
mantiene saludable al cuerpo de Cristo. Eso nos mantiene a nosotros saludables cuando nosotros entendemos que nuestra función es perfecta. O sea, no hay algo poco, no es menospreciar, no hay que menospreciar lo que ya Dios nos ha dado. Dice que Dios nos ha dado y ahí donde nos corresponde, nosotros somos los más importantes. Nosotros somos perfectos así con lo que Dios nos ha dado. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros nos sometamos al orden que Dios estableció, que es que Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Él. Así como el cuerpo humano funciona a la perfección, y si hay algún defecto en el cuerpo humano, viene la enfermedad, viene parálisis, viene anormalidad. Que la iglesia no sea una iglesia anormal. Si las cosas que suceden en la iglesia no provienen de Dios, es algo anormal. Y el problema está en que no hemos entendido el sometimiento los unos, que no he visto yo a mi hermano como importante, que no lo he visto a él con el don que tiene, que Dios se lo dio. Amén. Hay una diversidad de dones, hay muchas manifestaciones, multiforme de manifestaciones que Dios puede obrar dentro de la iglesia, y eso nos va a conducir a ser en el reino de Dios, a que nosotros seamos la iglesia gloriosa, la iglesia santa, la iglesia perfecta en el reino de Dios. Con esto vamos a concluir. Marque bien ahí en donde nos quedamos, subraye y de igual manera pues tome nota en la página que nos quedamos, porque es bien importante que nosotros también seamos organizados con lo que a nosotros nos corresponde. De igual manera pues estemos siempre al pendiente de nuestras enseñanzas, seamos edificados, y tal vez ahora como cuerpo no nos podemos ver, pero la tecnología, el Señor para este tiempo también nos dio la tecnología para que como iglesia hagamos el buen uso correcto. Y ahí donde estamos en casita, donde nos hemos quedado obedeciendo las directrices de nuestro presidente, nosotros podemos evangelizar, nosotros podemos corregir, nosotros podemos orar por los enfermos, nosotros podemos instruir a nuestros hermanos, nosotros podemos darles palabras de aliento a nuestros hermanos. Edifiquemos el cuerpo. La iglesia no está paralizada. Si tú te has paralizado, yo te digo, no es por este tiempo, sino es porque tú lo has permitido. Pero en el nombre del Señor, ahora nos levantamos y ahora nosotros creemos de que Dios está con nosotros, y con la actitud correcta hoy nos declaramos sanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por nuestro adiestramiento, pues que ya lo hemos recibido, y sé que para mí y para usted ha sido de mucha bendición. Padre amado, damos gracias en esta hora en la cual tú nos has permitido poder escuchar tu revelación, poder recibir tus directrices, que tú nos hayas mostrado, Señor, la manera correcta. ¿Cuántos de nosotros quizás ya hemos recibido la enseñanza, pero hoy tú nos hablas, tú nos bendices, tú nos corriges y nos das ejemplo, Señor, para que nosotros tomemos el diseño correcto y retomemos el camino, el control de la vida correcta, del diseño establecido por ti, Señor Jesús? Gracias te damos, Señor, por mostrarnos tu plan, tu propósito en este tiempo, de esta manera, porque la iglesia cumple una función bien importante como cuerpo tuyo, Señor Jesús. Envíanos la revelación, las directrices siempre, Padre Celestial, porque sé que son las que nos van a edificar, y nosotros como hermanos, como iglesia, aprendamos a recibir las directrices de los niños, de los jóvenes, de los adultos, a quien Dios haya puesto como instrumento para edificar nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Señor, por esta revelación y por este adiestramiento. Damos gracias y bendigo a cada hermano que está viendo, que está recibiendo, Señor, esta enseñanza, y declaramos bendición para tu vida y para tu familia. Amén.